hacer pasar que había que prácticamente Corti, mediante sus acusaciones de fraude, lo hagan pasar a través de un control del Jurado Nacional de Elecciones. Pero saben muy bien, también ellos están sopesando, porque saben que el pueblo, disculpen la palabra, ni loco va a dejar pasar eso. El pueblo no va a permitir que pase esto. ¿Por qué? Porque prácticamente Roberto Sánchez ya ganó y lo que falta por computar tiene más o menos 32.000 votos por encima de las actas que están que han sido observadas. Además, más o menos Roberto Sánchez pasaría con unos 50.000 votos encima. ¿Por qué? Porque las mayores observaciones lo tiene en lugares donde tiene mayoría Roberto Sánchez. Entonces, esta es una maniobra desesperada y infelizmente Corbeto ha caído en el juego, pero ellos de forma ilegal han aceptado la renuncia porque es un cargo irrenunciable. Entonces hay que estar atentos, hermanos, y lo peor es que esto se va a alargar hasta mayo. Es decir, tenemos una candidata que está en carrera y el otro todavía no está definido. O sea, quieren trabajar con ventaja, quieren tener a un sucesor de Corbeto para que les facilite la elección y todo sea trucado. En realidad tenemos que organizarnos bien para que haya personeros en cada mesa de votación, porque ahí se va a dar la batalla durante las elecciones. Pero para que esa batalla tenga efectividad, tenemos que entender qué debemos hacer nosotros los peruanos. Y tenemos que saber por lo menos cómo responder a esta clase política que medra del Estado, a esta clase política corrupta. Y hay que entender, hermanos, lo voy a repetir, qué plantea el fujimorismo en contra de los partidos progresistas, de izquierda o nacionalistas. ¿Qué es lo que plantea? En primer lugar, como lo hemos dicho siempre, nos terruquean. Y la pregunta es, ¿hay terrorismo en el Perú? No. Y si no hay terrorismo, entonces este es un mecanismo, porque como la derecha dice que es bruta y achorada, y tienen pocas neuronas, como no pueden plantear una batalla ideológica, lo único que recurren a lo más básico del ser humano, al miedo. Y el terruquear a la gente es inducir al miedo, porque también hay que entender que la sociedad es temerosa, es conservadora, y frente al miedo eligen, supuestamente, dicen que Fujimori ha luchado contra el terrorismo, que es mentira también. Estaba pescando cuando lo agarraron a Vivaldi Guzmán. Pero creen que por genes se transmite esa capacidad, suponiendo que la tuviera su hija. Esa es una estupidez. Pero nos están tratando de arrinconar así. El otro tema que maneja la derecha, es decir que somos caviares, por ejemplo. A los caviares, ¿no? A la gente que tiene algún nivel económico, le dicen que son caviares, rojetes, que viven de la plata del Estado. Pero el principal hombre que vive de la plata del Estado ha sido Rafael López Aliaga, porque ese señor no medraba de un sueldo, de una consultoría, medraba de una concesión. Yo he estudiado en la Pacífico, hermano, tengo un profesor que decía que ese señor ha hecho más de 86 juicios solamente para que no tenga la concesión monopólica del tren de Machu Picchu. Y tiene la concesión también del Hotel Machu Picchu, que paga $10.000 al año, y una noche en ese hotel cuesta $1.500. Entonces, esos señores que hablan de caviar, que viven de la teta del Estado, son los primeros que viven. ¿O acaso la señora Keiko no vive de la teta del Estado? ¿Acaso no vive de lo que le dan a su congresista, su diezmo? Ahorita va a recibir más o menos 120.000 soles todos los meses sin trabajar. Está bien ganado su nombre de vaga, porque es una vaga. Porque cuando ha sido congresista, en los 5 años ha tenido 500 días de licencia. Y si tiene algún estudio, que muchos quisieran tenerlo, es también con la plata del Estado. Ese señor Repulgoso, que está en el Congreso, que decía que es una vaga, que vive a cuerpo de reina con la plata del Estado, que el señor Vladimiro le entregaba. Él mismo lo dice, y ahora no sé cuánto le ha costado pasarse al otro bando. Esa es una realidad. Entonces estos señores terruquean, no existe terrorismo. A los caviares le dicen que viven de la teta del Estado, pero ellos son los primeros. Ustedes sabían que el Congreso de la República, por ejemplo, tiene cerca de 4.000 trabajadores.
4.000 trabajos, prácticamente debe haber unos 3.000 parásitos que no hacen nada. Esos son los que viven de la teta del Estado y que están como fuquitroles, trabajando ya saben para quién. Es más, hace 10 años, el presupuesto del Congreso de la República era 480 millones de soles. ¿Saben cuánto es hoy día, hermanos? 1.740 millones de soles. Se ha triplicado. Ellos sí se triplican. Pero ¿qué hicieron con Beca 18? Lo bajaron a su mínima expresión. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron con la ley Klimper 2.0? Lo ampliaron 10 años más. El Estado deja de percibir 2.000 millones de soles anuales, es decir, en 10 años que le han ampliado va a dejar de percibir 20.000 millones de soles, que tranquilamente hubiera servido para financiar todo el proceso de Beca 18, que es la que genera desarrollo en un país. Porque el gran problema de nuestro país, ¿cuál es? Tenemos todo. Tenemos recursos naturales, tenemos independencia alimentaria, independencia energética. ¿Cuál es el gran problema de nuestro país? Que no tenemos el capital humano. ¿Y cómo vas a construir el capital humano con excepciones tributarias, pero a la gente que realmente necesita capacitarse le quitan el presupuesto? Entonces, ¿qué más dice la derecha? Nos asustan con Cuba y Venezuela, ¿no? ¿Y qué dicen? Que si Perú está en manos del progresismo, de la izquierda o de algún partido que quiere verdaderamente un cambio, que nos vamos a convertir en Cuba y Venezuela. Pero ¿saben por qué Cuba y Venezuela están en esa situación? Por los bloqueos económicos, hermano. Estados Unidos es el principal bloqueador económico porque tiene el poder económico de hacerlo. Esa es la situación. Imagínense, hermanos, que a Perú le dicen nadie le compre cobre a Perú, que nadie le compre sus recursos minerales, y aquel que le compra, simplemente se le va a elevar las sanciones por comprarle o por venderle algo al Perú. El Perú lo encierran, que se convierte en una comunidad autárquica, sin recursos del exterior, porque no puede comerciar con el mundo. Nos volvemos efectivamente en Cuba y Venezuela, pero no porque hay un mal gobierno. Se transformaría en eso porque hay un bloqueo económico que se ha hecho no solamente con Cuba y Venezuela, por si acaso. También Rusia tiene sanciones económicas, también China, muchos países, el mismo Brasil. Es más, le voy a comunicar, el 8 de abril de este año, ya Estados Unidos ha puesto un arancel a la exportación del cobre. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos alambre, un perfil, un tubo, una lámina de cobre, tiene que entrar con 50% de arancel en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que genera el arancel? Hace que tu producto se incremente y se vuelva menos competitivo. Entonces, otros productos, mejor dicho, otros países o el mismo Estados Unidos produce ese producto, tiene la ventaja de venderlo a un menor precio, es decir, te desaparece la industria. Pero ¿cuál es el mensaje de eso? El mensaje es que los países de Latinoamérica, del África, no hagan industria. Es decir, que sigamos vendiéndole tierra para que ellos lo transformen y se hagan ricos y nosotros permanezcamos pobres. Ese es el mensaje. Eso es lo que pretende perennizar este status quo la derecha. Porque no quiere un cambio, porque este sistema le conviene a ellos, pero no al pueblo. Porque acá lo que se genera, necesita generar riqueza, hermanos. Esa es la gran historia de nuestro país, que a lo largo de toda esta época republicana siempre hemos administrado pobreza. No nos hemos preocupado por generar riqueza. Y la izquierda también tiene un gran problema y un gran error, porque siempre hemos hablado de que queremos mejorar la condición de vida de todos. Pero ¿cómo vamos a mejorar la condición de vida de todos administrando pobreza? No, hermanos. De acá a Roberto Sánchez hay que decirle que lo vamos a apoyar, pero no tiene un hoja en blanco, una carta, un cheque blanco. ¿Por qué? Porque acá tenemos que ponernos a conversar los líderes del país para decir qué es lo mejor para el país, más allá de las ideologías, porque necesitamos construir riqueza en el país. Y esa es una tarea pendiente, porque nunca se ha hecho. El único que lo ha intentado ha sido Velasco, pero no lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque no tuvo el tiempo suficiente y no preparó el terreno. Entonces, hermanos, deseamos el terrorismo, que te dicen caviar,
que te dicen que te vas a convertir en una Cuba o Venezuela, que no es cierto, porque esos países están mal, producto de los bloqueos y las sanciones económicas. Cuba tiene más de 60 años de bloqueo económico y Venezuela más de 20. Por eso que hay esa crisis. Y el otro que me olvido. Hay una frase que les gusta mucho hablar a esos que se creen capitalistas sin capital. Dicen que la gente es pobre, ¿saben por qué? Porque no se ha esforzado lo suficiente, ¿no? Yo conozco mucha gente, hermanos, que trabaja de sol a sol y mueren pobres. Acá no se trata solamente de esfuerzo. Es verdad que muchos, porque tienen algún talento a través del esfuerzo, posiblemente logren desarrollo, pero son la excepción, no es la norma. Acá lo que se necesita crear es condiciones y oportunidades, en especial a los jóvenes, para que puedan construir su futuro a través de la educación. Y eso no lo va a hacer el privado. ¿Sabe por qué no lo va a hacer el privado? Porque tiene una lógica económica. El capitalismo, señores, está basado, y yo no estoy en desacuerdo con el capitalismo, por si acaso, pero está basado sobre el individualismo y el egoísmo. Es decir, el interés por la persona nada más. Y dice que el Estado debe garantizar el interés de la persona. Pero no debemos olvidar que vivimos en una sociedad y todos tenemos derecho a ser felices, con la diferencia que puede existir. Pero esas oportunidades no le van a dar privados. ¿Saben por qué? Porque ellos lo que les mueve es la ganancia. Ahí, por ejemplo, en una punta, si no pueden poner un banco, no lo va a poner porque no hay ganancia, no hay clientes. O las comunicaciones. O un colegio particular que podría dar educación. No tienen plata, no pongo, porque hay una lógica económica. Por eso existe un Estado que está entre lo que produce el dinero que nos dan las empresas y la sociedad. ¿Para qué? Para equilibrar esta situación, esta diferencia, porque no todos son exitosos. Pero eso no implica que van a vivir felices unos cuantos, los mismos de siempre. Es más, yo estoy de acuerdo con el capitalismo, por si acaso. Lo que no estoy de acuerdo es con este mercantilismo que existe en el país. Acá, por ejemplo, existen 4 bancos, solamente 4 bancos oligopólicos, que cobran la tasa de interés que les da las ganas. Cobran el 30-46% a la micro y pequeña empresa. ¿Ustedes creen que un empresario que va a ganar, por ejemplo, 30% y va a pagar 40%, va a perder? Va a tener que liquidar sus activos. Suponiendo que gane 50 y paga 40. ¿Qué incentivo tiene un empresario para hacer negocios cuando gran parte de lo que va a ganar es para el banco? Es decir, acá somos mulas de carga de los bancos. ¿Y por qué? Porque la clase política lo permite. ¿Y por qué lo permite? Porque los han precoimeado. ¿O ya se olvidaron cuánto le dio el banco de crédito al señor Aquino? Más de 4.000 millones de soles. Eso es lo que ha declarado y lo que se sabe. ¿Y cuánto más le ha dado? O se han olvidado cómo capturan el poder. Por ejemplo, el señor Ollantumala no está ahorita en la cárcel, ¿no? ¿Por recibir plata de quién? De Odebrecht, ¿no? ¿Y la señora Keiko no recibió plata de Odebrecht? Por supuesto. ¿Y por qué no está capturada? ¿Sabe por qué? Porque ella evalúa quiénes forman parte del Tribunal Constitucional. Ella determina quiénes son parte del Tribunal Constitucional. En la elección pasada lo sacaron de Santa Mónica y casi se sienten palazos. Casi. Y ahora le sacaron de los Costeles. Un proceso judicial, lo cortaron. El problema de otro país, hermano, también es la impunidad. ¿La impunidad por qué? Porque acá le alcanza la justicia solamente para los ladrones de poca monta. Pero los grandes ladrones, los que se levantan el Perú en carretilla, esos señores no le alcanzan la justicia, porque tienen capturado el poder político y el poder judicial, y todos los poderes del Estado. Entonces, esta elección, hermanos, esta elección hay que estar bien claros. Esta elección no es entre derecha e izquierda, no. Mira, hablan de constitución, lógicamente la constitución puede cambiar el escenario un poco, pero no lo va a transformar, hermano. Tú puedes traer la mejor constitución del mundo, por si acaso, pero si no cambia este sistema, si no cambia quienes nos gobiernan, no va a cambiar nada, hermano. Acá esto no es una lucha ideológica, por si acaso. Esta es una lucha de estos delincuentes que tienen secuestrado el Estado, de esta mafia, y de la gente que quiere un cambio, de la gente que aspira a un cambio, porque ya se han cansado de esperar. Han tenido el descaro de decir que la gente de la sierra no piensa, que no le llegue el oxígeno, que no puede. El señor López Aliaga decía que dice que para poder marcar han tenido que estudiar 6 meses, dice.
¿Qué se creen estos señores? Mira, ¿saben por qué le dicen DLA? Porque son recontra brutos. Tú pregúntale a un señor de la derecha, que venga acá, si quiere discutimos. ¿Qué plantea? ¿Qué significa el fujimorismo? ¿Qué significa la derecha? ¿A quién te representa? A nadie, señores. Y voy a hablar de la señora Keiko por si acaso. La señora Keiko, miren hermanos, acá también se trata de elegir a alguien que por lo menos sea un buen ser humano. Un buen ser humano. Porque a veces dicen que el poder es conocimiento. Yo digo que ya no, ya. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque si tú agarras tu celular, entras a la IA y le narras todo el problema del país. Y te va a decir hasta cómo hacerlo, hasta con qué presupuesto. O sea, no se trata ya de conocimiento. Acá lo que se trata es a qué tipo de ser humano le vamos a dar el poder por los próximos 5 años. Y vamos a hablar de esta señora. Esta señora se hizo de primera dama, por si acaso, después que la sacaron a su mamá, siendo torturada de palacio. ¿Ya? Esta señora, por ejemplo, no dudó en descabezar a los hermanos con los que estaba con los Avengers. ¿Se acuerdan cuando estaba con Kuczynski tratando de forzar que lo saquen a su papá? ¿Qué hizo la señora? Simplemente, como tenía la mayoría aplastante de 73 congresistas, ¿qué es lo que hizo? Simplemente lo sacaron, lo decapitaron y lo sometieron a juicio. Y Keiko tiene un juicio, no hay a la cárcel porque era menos de 4 años, pero quiso llevar a su hermano a la cárcel. Ahora, su papá iba a salir, ella no estuvo de acuerdo porque le iba a hacer sombra política. Estaba molesta, por eso que no estaba de acuerdo con el indulto que le había dado Kuczynski. Entonces un señor que no quiere a su madre, que lo ha demostrado una señora, que no le interesa lo que le pasa a su hermano, que prefiere que su papá esté en la cárcel porque no le conviene políticamente. Una señora, ¿se acuerdan de la congresista Gasparín? Yesenia Ponce creo que era, que decía que un día fue donde la señora le dijo: señora, quiero que saquemos, que nos apoye con los votos para sacar este proyecto que va a beneficiar a 10.000 o 100.000. ¿Y qué dijo? No me importa si beneficia a 10.000 o 100.000, lo contó en la televisión. Eso no va a salir, eso va a ser cuando seamos gobierno. O sea, que todo tiene que estar supeditado a los caprichos de esta señora. Entonces, ahora, las elecciones pasadas, ¿qué hizo? En cada plaza pública en Arequipa, en Lima, pedía perdón por el accionar de sus 73 congresistas. Echaba la botica, la mototaxi, ¿se acuerdan? Cómo manipulaba el Estado, cómo se bajaban a los ministros, a los presidentes. Pidió perdón. Entonces uno podría decir, a lo mejor se ha arrepentido, todo ser humano puede cambiar. Pero si ha pedido perdón eran lágrimas de cocodrilo. Porque en esta legislatura, ¿qué ha hecho? No sacar las leyes por el crimen, las exoneraciones a la gran agroexportación y una serie de beneficios, retardar, por ejemplo, el día antimonopolio, los autónomos. ¿Qué no ha hecho esta señora? Esta señora es un daño para el país. No es que uno tenga algo personal contra ella. El problema es que ella se ha arrepentido, pero para la elección, y después sigue actuando de la misma forma porque es su naturaleza. Entonces, ¿cómo vamos a elegir a una persona con esas calidades humanas? O sea, que vamos a premiar la prepotencia, el abuso, el que le llegó al carajo lo que le pasa al país. Vamos a premiar eso, hermanos. Pero eso no significa, por si acaso, hermanos, que al señor Roberto Sánchez le vamos a dar una carta libre para que haga lo que quiera, tampoco. Tenemos que hacer un frente democrático de amplia base y tienen que estar los mejores hombres del país para conducir, ya no el partido, no. Un gobierno que esté pensando por primera vez en su historia de unidad para el pueblo peruano, para el beneficio del pueblo peruano. Miren, hermanos, si hay tiempo, me gustaría tocar un tema más trascendental. ¿Saben por qué, hermanos? Porque toda la clase política de estas elecciones, sobre todo en el debate, han demostrado que no saben dónde están parados. Y se lo voy a decir por qué. ¿Saben por qué no saben dónde están parados? Porque ni siquiera han diagnosticado bien el problema del país. Todos ofrecen el oro y el moro y no saben con qué ni cómo lo van a hacer. Capaz te dicen cómo lo van a hacer, pero no creo que tengan el presupuesto, porque al final todo lo que uno quiere hacer en la vida aterriza en un presupuesto, o no, o algo se hace solamente con la mente. No, hermanos, y lo voy a decir lo siguiente, hermanos. Nosotros para construir bienestar en el país tenemos que tener recursos, tenemos que tener recursos de un nivel, de un país desarrollado. Porque si tú quieres mejorar la condición de vida de la gente, tienes que tener dinero. Y la pregunta es, hermanos, todos dicen, ¿no? La mayoría, estoy seguro, dicen, no, el Perú es un país rico. Para
para mí no somos un país rico. Porque ¿cómo se mide la riqueza de un país? Por el PBI. ¿Y cuánto es el PBI de Perú? Ya ha crecido enormemente, uno de los que más ha crecido en América Latina en los últimos 25 años. En 1999 el PBI del Perú era 50.000 millones de dólares. Hoy día es 320.000 millones de dólares, es decir, ha multiplicado por 6. Pero la pregunta es, ¿alguien acá ha mejorado por 6 su economía? No. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el PBI, ¿qué significa? Lo que producen los nacionales y extranjeros dentro del territorio nacional. Entonces uno se preguntará, ¿y entonces por qué no llega la gente? No llega la gente, hermano, por lo siguiente. No llega la gente, hermanos, porque, por ejemplo, nosotros, ¿cuánto exportamos al mundo? Este año que ha pasado, hemos exportado 97.000 millones de dólares, ¿ya? Del cual, cerca de 60.000 millones de dólares es minería. Entonces uno se pregunta, ¿y quiénes son los dueños de las mineras? El 85% de las mineras en el Perú son de extranjeros, capitales extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el país? Se generan esos beneficios, se pagan los impuestos, se pagan los sueldos, se dejan pasivos ambientales, porque acá en el Perú no existen los controles ambientales que existen en Canadá o en Holanda, o digo en Australia. No existen esos controles, se dejan pasivos ambientales. ¿Y el resto qué pasa? Este extranjero es producido en Perú, pues se van a su casa matriz. Siempre. ¿Y qué pasa con la gran agroexportación? Ellos ni siquiera dejan impuestos porque lo han exonerado 10 años más. ¿Y a quién le pertenece? A extranjeros. ¿Y con beneficio de qué? Miren, señores, al pie de los grandes canales de irrigación que se ha hecho con la plata del Estado peruano, hay propietarios extranjeros que usufructúan un canal de regadío que lo ha hecho el pueblo peruano con la plata de todos. Y ellos están exonerados de impuestos. Entonces ganan, igual se lo llevan. Entonces acá viene un segundo problema, porque nosotros que exportamos materias primas, regresan productos terminados con valor agregado que genera valor agregado en otras naciones, no en el Perú, genera empleo, transferencia tecnológica, desarrollo educativo. Acá no. Acá, ¿qué ha hecho Estados Unidos? El 8 de abril de este año, arancel 50% para el que quiere hacer un tubo, un alambre de cobre. Mejor dicho, siguen exportando tierra. Entonces no quieren permanecer en lo mismo. Ese es el problema. Y ahí viene el problema financiero, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque un país, una familia, una empresa no funciona si no tiene capital. Entonces, como nosotros no tenemos el ahorro interno suficiente, porque lo que producimos y recibimos alcanza solamente para la autosubsistencia, entonces siempre recurrimos a la inversión extranjera directa. Inversión extranjera directa. Entonces vienen los capitales, por supuesto, porque acá se gana bien. Se generan los procesos industriales o las inversiones, se generan los beneficios. ¿Y quién se lleva la ganancia? Nuevamente los extranjeros. Entonces nosotros eternamente estamos simplemente cumpliendo un rol de subsistencia, y por eso que el Estado no tiene los recursos suficientes para generar un estado de bienestar en la sociedad. Mira, para que tengan una idea, nosotros en el Perú tenemos una brecha de infraestructura. ¿Qué es una brecha? Una brecha no es otra cosa. Por ejemplo, yo necesito 10 colegios y tengo 8. ¿Cuál es mi brecha? 2 colegios. Multiplicado por el precio de cada colegio, ese es un billete. Necesito carretera, necesito 2.000 kilómetros, tengo 1.000. ¿Cuál es mi brecha? 1.000. ¿Cuánto cuesta cada kilómetro? Es parte de la brecha. ¿Saben a cuánto asciende toda la brecha de infraestructura del país? A más de 200.000 millones de dólares en el Perú. ¿Y sabe cuál es la plata que tiene el Estado después de pagar todos sus gastos y la burocracia? El Estado peruano tiene 7.200 millones de dólares. O sea, tendría que pasar como 30 años para cerrar nuestra brecha. Entonces, todos esos políticos mentirosos que le dicen al pueblo peruano que van a solucionar su problema, le están mintiendo al país, porque no tienen los medios con qué hacerlo. La única forma de hacerlo, hermanos, son 2 cosas. Uno, que el PBI del país crezca. Y para que crezca, hermanos, no podemos crecer vendiendo tierra y alimentos. Tenemos que hacer no agricultura, sino agroindustria. Tenemos que hacer industria y postindustria, desarrollo tecnológico. Y eso está basado sobre la educación. Porque si no hay educación,
no hay capital humano, no se puede construir nada. Puedes tener la materia, todo lo que quieras, pues no tienes capacidad de transformarlo porque no está preparado. Hay que venderlo como tierra. Entonces, la gran misión del Estado peruano es invertir en educación fuertemente para poder generar riqueza, porque solo cuando generemos riqueza, un PBI más grande, el Estado ya no tendrá 7.000, capaz tendrá 14.000. Mira, si creciéramos a una tasa del 7% todos los años, que es posible, porque China creció a 10% durante 20, 30 años, por si acaso. Nosotros al 7 nomás. Creciendo al 7%, en 20 años el Perú tendría 4 veces el PBI. O sea, si hoy día tenías un presupuesto de 31.000 millones de soles para salud, por ejemplo, creciendo esa tasa, tendríamos 124.000 millones de soles. Entonces, teniendo un presupuesto 2, 3 o 4 veces, sí podemos generar un estado de bienestar distinto, una salud diferente, una educación diferente. Pero para eso tenemos que construir riqueza. Y para construir riqueza, lo primero que se tiene que hacer es generar la paz social en el Perú. La delincuencia, la corrupción, la extorsión, el narcotráfico, todas esas economías ilegales que están asociadas con el poder político hoy, tienen que desaparecer. Y para desaparecer, primero tenemos que desaparecer esta clase política. Por eso es una lucha de un pueblo que quiere un cambio contra la mafia, hermanos. Ese es el gran problema de nuestro país, hermanos. Y el otro problema, hermanos, es que tenemos que unirnos. No puede haber un blanquito, no sé, alguien que vive en la costa, en la sierra, despreciando a nuestros hermanos. Acá no sobra nada, los únicos que sobran son los delincuentes, los corruptos, nada más, hermanos. Y para ello, hermanos, ¿qué tiene que haber? Un cambio de esta clase política para que haya una verdadera justicia, para que sobre todo no haya impunidad en el país. Porque el gran problema del país también es la impunidad. Es decir, que el que la hace no la paga. O mire, la señora Keiko ha dilatado más de 10 años su proceso y después puso su tribunal constitucional, y ese proceso que tanto lo ha dilatado nunca ha llegado al juicio oral, porque estaba esperando este momento, puso sus representantes del tribunal y lo sacaron. Así de simple funciona la cosa. Ese es el gran problema. El señor López Aliaga, por si acaso, también va a ser procesado porque ha mal utilizado los recursos del Estado. Ha endeudado a la municipalidad por 3 o 4 periodos a unas tasas abusivas, 9.7%, es inconcebible. Ha contratado servicios de un estudio de abogados en Estados Unidos por 97 millones de soles para que pierda. Y le ha pagado, sin ninguna concesión. Entonces, hermanos, si ustedes quieren tratar otro tema, bacán, pero no hay que olvidarnos, el terrorismo no existe, así que el terrorismo no va. Los caviares, o sea, un caviar de una persona, porque una persona ha tenido un desarrollo económico, no puede defender a los pobres. Miren, acá en el Perú dice somos una sociedad conservadora, ¿no? Nos golpeamos el pecho, ¿no? Pero seguramente viniera Jesucristo que diría hay que ayudar al pobre, al prójimo, ¿qué le diría? Dirían que es un terruco, un rojo también, a Jesucristo. Porque eso es lo que propone la izquierda. Un cambio para todos, una mejora para todos. Pero esa mejora no debe ser producto solamente de administrar pobreza. Eso sí tenemos que diferenciar. Primero hay que generar riqueza en el país, y cuando generemos riqueza, tendremos los medios y las posibilidades de construir un estado de bienestar distinto. Ahora, hermanos, 5 minutos. Bien, hermanos, yo creo que ahora que estamos en esta batalla política, tenemos que centrar bien que la lucha no es ideológica. La lucha no es ideológica. Es entre los corruptos y la gente que quiere un cambio. Y esta lucha tiene que estar basada. Ahora, ¿qué sabe decir la derecha? Ya lo hemos dicho. Derruquear, asustar con Cuba, Venezuela, caviarizar a la gente. Y decirte que si tú no eres rico es porque no te esfuerzas, porque eres vago. O sea, creen que solo el esfuerzo es suficiente para desarrollar a la gente. No, hermanos. ¿Cómo va a haber un desarrollo si, por ejemplo, yo le pongo una experiencia personal? Yo tengo una sobrina que no le podía enseñar, había acabado quinto de secundaria y no le podía enseñar a un niño de 4º año de primaria de un colegio particular. ¿Cómo puede una persona de quinto de secundaria? Entonces, ¿cómo va a haber oportunidades para una persona que ha tenido un déficit en la educación, que ha tenido un déficit en la salud, que ha tenido un déficit en la alimentación? No existen las condiciones y las oportunidades, hermano.
Eso se tiene que construir, pero para construir, primero tenemos que construir riqueza en el país. Si no, vamos a seguir administrando pobreza y vamos a seguir con esta historia de siempre. Gracias, hermanos. Un fuerte aplauso, compañero Carambas, economista. Juan Carlos, Tomás, un guerrero.